Cambiamos de tema y les contamos que cada vez son más las personas que realizan deporte durante el día, ya sea ir a trotar o ir al gimnasio. Por eso queremos entregar consejos para mantener una buena actividad física y evitar lesiones. Para conversar sobre este tema ya estamos en el estudio con Francisco Cerca, kinesiólogo de la clínica Las Condes. ¿Cómo te va, Francisco? Un gusto de saludarte. Muy buenos días. Un gusto, muy buenos días. Francisco, bueno, comienzan las mejores temperaturas, ¿no? Muchos se quieren preparar para el verano, para ir a la playa, para tener un mejor estado físico. Y en ese sentido, ¿qué recomendaciones prácticas se pueden entregar para, en primer lugar, evitar lesiones? Porque muchas veces algunos no están muy acostumbrados a hacer deporte habitualmente y se lanzan de una a realizar actividad física en esta fecha. ¿Qué consejos les podemos entregar justamente a aquellos? Sí, bueno, de partida, dar las gracias a la invitación. Hay un concepto que se ha usado mucho, que es el de prevención de lesiones, claro. Pero quiero desde ya modificar un poquitito ese concepto, porque la lesión en sí es difícil que se prevenga, es decir, que difícil que se evite, pero sí lo que uno puede hacer es reducir el riesgo de que esto ocurra, ¿ya? Y para esto hay diferentes formas de hacerlo, porque las lesiones son multifactoriales finalmente. Lo principal es asesorarse con personas profesionales del área, con kinesiólogo, nutricionista, porque hay, por ejemplo, el tiempo que tú duermes y la calidad con la que tú duermes puede incidir en el riesgo de una lesión. También el nivel de hidratación que tú tengas, el tipo de alimentación que llevas, la experiencia que tienes con el ejercicio. Y claro, en general la población espera como estas fechas por la temperatura, por cierto objetivo en el verano. Prepararse para el verano también. Exactamente, como este clásico verano sin polera. Claro. Entonces, lo que yo recomiendo es que partan con algo relativamente simple, caminatas, por ejemplo, o hacer pesas con no mucho peso. Y en el mejor de los conceptos, poder asesorarte con un profesional que es finalmente quien te va a decir cómo está tu salud en estos momentos y cómo ir avanzando en el tiempo. ¿Qué importancia y qué relevancia le damos al denominado calentamiento previo? Que lo vemos, por ejemplo, cuando los que vemos harto deporte, los futbolistas, los tenistas, lo realizan antes de la actividad física. Claro. Pero eso también lo puede hacer alguien que realice deporte de manera amateur. ¿O qué tan importante es que una persona que realice deporte en su casa lo haga? Sí, bueno, yo además de ser kinesiólogo soy deportista de alto rendimiento, entonces viene de lleno esta instancia. Y claro, el calentamiento es parte de lo que es un entrenamiento en sí, independiente de lo que tú hagas. Puede ser movilidad articular, movilidad a nivel de columna o un trote previo, que lo que va a hacer es reducir también este riesgo de la lesión durante la ejecución del deporte. Ahora, también las lesiones pueden ocurrir al levantarte de la cama, al subir y bajar escaleras, entonces también están como estos otros conceptos que tú tienes que manejar para reducir este riesgo de la lesión. Pero claro, el calentamiento es parte importante de lo que tú tienes que hacer antes de un ejercicio. Francisco, te iba a preguntar porque, a propósito de que, claro, estamos ya con mayores temperaturas, muchos se preparan justamente para el verano, aumenta con ello también la asistencia a los gimnasios. Exactamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no hice deporte durante ningún momento del año y voy de inmediato al gimnasio? ¿Es importante la asesoría de un profesional o cómo debo llevar también justamente esa rutina de gimnasio? Sí, las recomendaciones que nosotros damos en general es que ojalá pueda ir con un deportólogo, que son los expertos en materia de prevenir para desarrollar el deporte. Y también dentro de los gimnasios están estos servicios de personal trainer, de profesor de educación física, que te pueden hacer una evaluación previa a que tú comiences en el gimnasio. Porque siempre está esta idea como de yo voy al gimnasio y quedo destruido. Claro. Entonces la idea es no llegar a eso, sino que tener una preparación previa que puede ser con menos cantidad de ejercicio, menos peso, menos intensidad. Entonces está esta opción, como te digo, por fuera del gimnasio con equipos médicos o dentro del mismo gimnasio si es que tienen estos servicios de entrenador personal o preparador físico. Si yo quiero perder calorías, ¿qué es más efectivo? ¿Caminar o correr? En ese caso, correr, porque el correr tiene mayor intensidad. Por tanto, mientras tú aumentes la intensidad en un ejercicio, mayor va a ser el gasto calórico. Ahora, siempre se recomienda que de la mano tiene que ir un entrenamiento de fuerza y un entrenamiento aeróbico o de velocidad. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la fuerza y de la masa muscular te va a permitir desarrollar cierto ejercicio o deporte. Y para personas de pronto que son más sedentarias o que son mayores, ¿el caminar también te aporta, por ejemplo, o qué beneficios te aporta justamente salir a caminar? Me imagino que hay una caminata de 30 minutos, una hora. Claro, lo que se ha visto actualmente es que lo ideal es que tú sumes tiempo en el día, es decir, no es necesario que vayas 30 minutos de una, sino que acumular esos 30 minutos dentro del día y tú lo puedes fraccionar como quieras. Y los beneficios no solo van desde el punto de vista de la quema de calorías y grasa, sino que también mejora tu bombeo sanguíneo, mejora tu nivel respiratorio y mejora incluso tu calidad del sueño. Por tanto, se recomienda desde cualquier edad empezar a caminar, aunque tú no hayas hecho nada durante meses, puede ser una buena instancia para después avanzar en otra cosa más. Y tú mencionabas el tema de las pesas.
¿Es necesario una gran implementación en casa, un gran equipo de gimnasio? ¿Cómo puede también la persona trabajar la parte muscular también en su caso? Sí, en general también se puede trabajar a través del peso corporal, lo que por ejemplo es el concepto de calistenia, que es ¿Ya? que tú puedas hacer sentadillas con una silla, por ejemplo, o agarrar 1 kilo de arroz y hacer empuje con hombro, etcétera. Entonces ya darle un estímulo al músculo fuera de lo que está habituado, es decir, un peso mayor al que ocupa habitualmente, que puede ser una banda elástica, una botella con agua, 1 kilito de arroz, te va a generar igual ciertos cambios. La idea es que eso en el tiempo vaya progresando. Y hablemos de los beneficios justamente de trabajar con fuerza, porque ayuda esto, por ejemplo, a perder peso o va más que nada enfocado en desarrollar el músculo para la actividad física posterior. Sí, también tiene un foco dentro de lo que es la pérdida de grasa y pérdida de peso por ende, donde tú al aumentar la masa muscular aumentas tu tasa metabólica basal, es decir, la cantidad de calorías que tú quemas solo por el hecho de existir. Entonces esto se complementa, como te decía, con el entrenamiento aeróbico, la bicicleta, etcétera. Entonces no solo es aumentar la masa muscular, sino que el músculo en sí también tiene ciertos efectos a nivel hormonal. Entonces regula un poquitito más el apetito y te genera este mayor gasto calórico también. También con las mejores temperaturas, otra actividad que se pone muy de moda es el ir a subir cerros. Acá en la región metropolitana al menos tenemos hartos cerros bien delimitados y una actividad que puede ser muy entretenida. ¿Qué precaución hay que tener en ese sentido y qué beneficio te aporta a tu organismo en lo mismo que hemos estado hablando, en el peso, por ejemplo, el ir a subir un cerro? Sí, bueno, lo clave ahí es tener una preparación previa porque subir un cerro, aunque parezca algo simple, igual es bien demandante. Además que como hay inclinación, tus músculos igual se esfuerzan un poquitito más. Y lo clave, como va a haber temperatura alta, en Santiago igual hay un cierto nivel de contaminación, lo importante es llevar hidratación, protector solar clave, porque también está este riesgo de desarrollar cáncer de la piel. Y los beneficios que te trae son más o menos los mismos, aumenta los niveles de serotonina, por tanto tu felicidad también aumenta, mejora la masa muscular, reduce el riesgo cardiovascular. Y lo mejor de subir cerro es que en general se hace en grupos o en amigos, entonces también hay un tema social ahí que es bien favorable. Francisco, estamos a 19 de octubre. Alguien que hoy día quiera comenzar a hacer ejercicio para llegar al verano sin polera. ¿Alcanza, no alcanza? ¿Y qué recomendación se le puede dar a esa persona? Mira, ahí es difícil esa pregunta porque depende mucho del estado de la persona que tenga y hay un concepto que es la flexibilidad metabólica, que es qué tan fácil es para esta persona el perder grasa o desarrollar músculo, ¿ya? Y todo eso se evalúa previamente con un buen equipo de salud. Entonces, si tu objetivo es que en el verano estar un poquito más marcado o un poquito más bajado en peso, lo ideal es tener un nutricionista de la mano junto con un entrenamiento, que esa es como la mejor forma de poder llegar a ese punto. Pero me imagino que de todas maneras el consejo es no volverte loco y hacer ejercicio si nunca has hecho, siempre llevarlo sí, todo tiene que ser paulatino. Aunque tú tengas 1 mes, 2 meses para lograr tu objetivo, siempre tienes que hacerlo de forma paulatina. Porque finalmente, si lo haces a muy alta intensidad y sin un asesoramiento adecuado, va a llegar a la lesión, entonces al final te va a perder 2 meses más de entrenamiento por culpa de esa lesión. Entonces siempre hay que ir poco a poco. ¿Y qué importancia le damos a dos elementos en esto de lograr el verano sin polera, que lo vamos a llamar así coloquialmente? El hidratarse y también la alimentación. ¿Qué relevancia tiene la alimentación en esto de lograr un mejor estilo de vida, una vida más saludable? Sí, bueno, la alimentación es clave porque principalmente cuando hay muchas frituras, por ejemplo, alimentos procesados, el cuerpo se inflama. Entonces, con esa inflamación aumenta este riesgo de lesiones y podéis frenar al final tu progreso. Y lo otro es que, por ejemplo, el consumo de fruta, el consumo de verduras, además de aportarte desde el punto de vista de salud, también tienes mayores cantidad de electrolitos, lo que evita, por ejemplo, los calambres. Y hay mucha alimentación que también tiene un buen componente de agua, entonces se complementa con esta hidratación. Claro, y en ese sentido es fundamental, me imagino, para lograr este objetivo, hacerlo de la mano de la nutrición, finalmente. Sí, finalmente la nutrición es clave como en todo lo que es ejercicio. Nosotros en la clínica trabajamos siempre en conjunto con equipos multidisciplinarios y yo, por ejemplo, que me dedico un poco más a la parte de cirugía bariátrica, siempre estamos con la nutricionista conversando para yo saber qué tanta intensidad le puedo meter al ejercicio. Claro. Entonces siempre este equipo de nutricionista, kinesiólogo, nutricionista, entrenador siempre va de la mano. Francisco, yo partía preguntándote por la importancia del calentamiento cuando uno comienza una actividad física. ¿Qué pasa con el enfriamiento, que es la fase cuando uno termina finalmente la actividad física, cuando uno termina el entrenamiento? ¿Tiene alguna relevancia o yo me lo puedo saltar? No, idealmente que esté, porque también hay un efecto a nivel de la presión arterial. Cuando tú haces ejercicio, la presión arterial sube. Entonces, si tú paras, por ejemplo, un entrenamiento de velocidad y paras en seco, tu presión puede bajar y puede generar un desmayo, principalmente en personas que no están habituadas al ejercicio. Entonces, idealmente que hay una fase de vuelta a la calma posterior, que puede ser una caminata, puede ser un trote,
de tal forma que tú vuelvas como a tus niveles basales de principalmente, como te decía, frecuencia cardíaca y presión arterial. O sea, por ejemplo, si yo estoy arriba de una máquina elíptica en el gimnasio y lo estoy haciendo máxima intensidad y paro, tengo que hacer algo para bajar mi ritmo cardíaco. Sí, en general en los gimnasios las máquinas que están, las trotadoras, bici o elípticas, están programadas para que tú pongas, por ejemplo, 10 minutos de calentamiento o 10 minutos de enfriamiento y después de eso te baja la intensidad. La máquina no se apaga inmediatamente, sino que te tira al tiro una intensidad un poquito más baja, cosa que tú puedas estar 1 o 2 minutitos para poder nivelarte nuevamente. Claro. Otro deporte que también se vuelve, o sea, se puede hacer durante todo el año claramente, pero en esta fecha quizás toma mayor relevancia, que es, por ejemplo, la bicicleta. ¿Qué cuidado tenemos que tener ahí también con el uso de la bicicleta, más allá del tránsito, sino que también en el tema para nuestro cuerpo, en lo deportivo? ¿Cómo me puedo llegar y subir de inmediato a la bicicleta? ¿Cómo tengo que hacerlo paulatino? ¿Qué calentamiento puedo hacer en este caso? Sí, en el caso de la bicicleta el calentamiento puede ser un poco más a nivel articular, cosa de preparar un poquitito el cuerpo, quizás hacer un breve trote en el puesto, unos 2 minutitos, y después en la bici propiamente tal tienes que preocuparte, primero saber qué tan habituada está a la bicicleta. Por ejemplo, yo que hago más deporte, velocidad y salto, en la bicicleta me acalambro rápido, entonces tampoco puedo estar mucho rato andando en bici, y eso es un factor importante. Y con ello también ver que el asiento esté en buenas condiciones, que los frenos estén bien, que la cadena esté aceitada, etcétera. Entonces, va a depender mucho de qué tan habituado estés, pero sí, se puede partir de la nada a andar en bicicleta con ciertos cuidados. Francisco, lo último, hemos estado hablando de distintas disciplinas. Yo que comienzo a hacer deporte, que me estoy preparando para el verano, ¿puedo llegar y hacerlas todas o es recomendable dedicarte a una? ¿Cómo funciona eso también? Te lo pregunto porque mucha gente va al gimnasio y hace todas las máquinas, claro. Pero ¿cómo tengo que trabajar para un correcto funcionamiento del cuerpo finalmente para la preparación deportiva? Sí, al final lo clave ahí, como te decía, es ver la intensidad del ejercicio. Tú puedes hacer un trabajo de pecho, abdomen, pierna el mismo día, o solo pierna, o solo brazo, etcétera, pero siempre con una intensidad adecuada a tus condiciones actuales. Y lo ideal es que si estás recién partiendo, haya al menos un día de descanso entre una sesión y otra. ¿Ya? Es decir, no lanzarte los 7 días de la semana, sino que ir haciendo diferentes cosas. Por ejemplo, puede ser lunes, miércoles, viernes pesa, el martes salgo a caminar, el jueves voy a hacer natación, etcétera. Entonces ir como cambiando un poquitito los estímulos, pero siempre dada la condición en la que tú tengas actualmente. Francisco Cerda, kinesiólogo de la Clínica Las Condes, te quiero agradecer por entregarnos todos estos consejos prácticos para quienes se están preparando para el verano sin polera. Muchas gracias. Que esté muy bien. Igualmente.